Nolite mentiri, nec facite quodo distis, quia omnia revelantur, ante faciem celi. El primer principio de la gnosis es la creencia en Dios. La gnosis enseña que existe un Dios, un poder superior, un principio supremo. Es decir, los gnósticos eran teístas, de la palabra teos, que significa Dios en griego. Cuando hablamos de Dios, como lo han afirmado muchos teólogos, debemos estar conscientes de que estamos hablando del poder superior y obviamente nuestra mente es limitada para poder entender su esencia en su totalidad. Sin embargo, en ese límite y usando todas nuestras fuerzas, por eso Jesús decía que amarás a Dios con todas tus fuerzas, es decir, hasta el límite de tu capacidad. Es en ese límite donde podemos entender y conocer la esencia de Dios. Una analogía que nos ayuda a entender esto es que, aunque al hombre le es imposible consumir o beber todo el agua del mar,
Es posible que con una sola gota conozca su esencia. Entonces, hay conceptos, características de Dios, principios que aceptamos por fe. Y aquí tomo este principio que habla la Iglesia Católica, los teólogos católicos, y que se refieren a estas cuestiones que la mente no es capaz de asimilar en su totalidad como misterios, pero que sin embargo son verdades que se aceptan por fe. La Gnosis enseña la existencia de un Dios, pero este Dios no es antropomorfo. El antropoformismo es la creencia que concibe a Dios como literalmente una persona, una entidad, que valga la redundancia, tiene las características de una persona. Como sabemos, muchas culturas antiguas antropoformizaban a Dios, llegando inclusive al politeísmo y concibiendo a diversos dioses con diversas personalidades, creyendo literalmente que Dios o los dioses eran como un tipo de superhumanos, personas. Para los gnósticos, el concepto de un Dios literalmente antropomórfico era erróneo. La gnosis considera que un yo, un ego, una persona tiene defectos y limitaciones que el principio supremo, Dios, no tiene. Por tanto, Dios no es una persona. En ese sentido, es erróneo afirmar que Dios es un padre, que es una madre o que es un hijo literalmente. Para la gnosis, Dios existe, pero es incognoscible. Una comparación que nos ayuda a entender mejor el concepto de Dios de la gnosis, debido a su similaridad con él, es el concepto taoísta del Tao. Para los taoístas, el Tao es el principio de todo tiene su origen en el Tao y todo emana del Tao. Ahora, si uno preguntara a un taoísta si cree en Dios, una muy probable respuesta que escucharía sería: sí, creo en Dios, creo en el Tao. Creo que hay un principio supremo, un origen del que todo emerge y que todo vuelve a él, y es el Tao. Sin embargo, es impensable para un taoísta concebir al Tao como un ser antropomórfico, como un padre o una madre. Por tanto, el teísmo impersonal del Tao es visible, pero es un teísmo, a diferencia en comparación, por ejemplo, con el budismo o jainismo, que son religiones totalmente ateas. Recurro a estos términos haciendo un ejercicio de religión comparada para hacer más entendible el concepto gnóstico de Dios. Una vez entendiendo que Dios es incognoscible, podemos distinguir dos tipos de antropoformismos. El primero es el antropoformismo total y el segundo el antropoformismo consciente simbólico. El concepto de antropoformismo total es el que hemos mencionado y que se da cuando una persona cree literalmente que Dios, el poder supremo, es un ser antropomorfo. El antropoformismo consciente simbólico es el que profesaban los gnósticos y en el cual la persona es consciente de la realidad incognoscible e impersonal de Dios. Sin embargo, utiliza conceptos mórficos y antropomórficos para acercarse a él, tales como Padre, como enseñó Jesús en la oración del Padre Nuestro, o también como Divina Madre, como hacían muchas escuelas gnósticas, o como Hijo Divino, Logos, o inclusive no formas humanas como fuente, origen, pero siempre siendo conscientes que tales antropoformismos no son literales, sino herramientas para la comprensión de Dios y su trato con los espíritus. Existieron tres tipos de concepciones de la conformación de la divinidad por parte de las diversas escuelas gnósticas. La primera era la monista, que afirma que Dios es un solo principio indivisible y del cual todo emana. La segunda es la dualista, la cual dice que Dios es dos principios coeternos, coexistentes e iguales, representados comúnmente con antropoformismos conscientes simbólicos como Padre y Madre.
Y finalmente existían las escuelas gnósticas que enseñaban el trinitarismo, es decir, que Dios es tres principios, coeternos, coexistentes e iguales, y que eran antropoformizados conscientemente como el Padre, la Madre y el Hijo Divino o Logos. La gnosis obviamente adjudica a Dios las características que todas las religiones monoteístas dan a Dios, al poder supremo. Estas características pueden dividirse en dos tipos. El primer tipo son las características incomunicables o de capacidad de la divinidad. Se les llama incomunicables debido a que ningún ser de la creación las comparte con Dios. Y se le llama de poder debido a que nos hablan de lo que Dios puede hacer. Otro aspecto importante que se debe destacar de las características incomunicables es que, como dijimos al principio, sobrepasan las capacidades inteligibles del ser humano, es decir, evidentemente no se puede comprender totalmente la omnipotencia de Dios, por dar un ejemplo, a las que obviamente de las que se puede disertar, pero obviamente dentro de los límites humanos. Pero el gnóstico, como todo teísta, acepta con fe esta característica divina, entendiendo que está más allá de su capacidad de entendimiento. Y bueno, las características de poder no comunicables de Dios son la omnipotencia, la omnipresencia y la omnisciencia. La omnipotencia es la creencia que Dios todo lo puede, que no significa que todo lo vaya a hacer, sino más bien aquello que es de acuerdo a su voluntad. La omnisciencia nos habla de que Dios todo lo sabe. Y la omnipresencia es la creencia que afirma que Dios está en todas partes. Las características comunicables o de trato de Dios son aquellas que pueden ser compartidas por los espíritus y se refieren a la relación de Dios con sus emanaciones, los eones eternos. Usando un antropoformismo consciente, podemos decir que las características comunicables definen cómo es la personalidad de Dios. Algunas características comunicables de Dios son: Dios es amor, Dios es santo, Dios es bueno, Dios es justo, Dios es misericordioso. Por último, hablamos de una característica muy cercana a las características no comunicables, pero que no se refiere a la capacidad, sino a la esencia de Dios. Y esta es que Dios es espíritu. Esto es, que Dios no es algo material ni abarcable por la materia, pero que sin embargo está entre los espíritus, vive en ellos y con ellos. Para concluir, es necesario definir una diferencia fundamental entre la gnosis y el cristianismo romanista. Y este es el hecho de que para los gnósticos el Dios verdadero y supremo no creó este mundo, sino este fue hecho por fuerzas inferiores, fuerzas malignas, esto es, ángeles caídos, arcontes o un demiurgo usurpador. Como hemos dicho, cada escuela gnóstica, aunque de manera muy similar, estableció una cosmogénesis, un sistema que explica cómo aconteció esta creación por fuerzas inferiores. Si quieres salir, no olvides jamás cómo llegaste aquí y cómo escaparás. Señor, no me dejes solo en la oscuridad. Hoy prometes estar junto a mí. La luz se apaga en
Cuando vuelvas con poder, Señor, acuérdate de mí. Hoy conmigo estarás. Si el camino es largo, no temas más. Cada paso dado te llevará. Señor, extiende tu mano hacia acá. No me dejes solo al final. La luz se apaga, el tiempo se va. No hay más que esperar, la verdad. Señora, acuérdate de mí. Cuando vuelvas con poder, Señora, acuérdate de mí. Hoy conmigo estarás. Señora, acuérdate